Bueno, pues vamos a empezar. Entonces vamos a hablar un poco sobre meningitis bacteriana. De la meningitis bacteriana, pues sí tiene bastante importancia porque es algo que es bastante común dentro de las neuroinfecciones y que tienen ustedes que aprender primero a identificar, sospechar y luego iniciar un tratamiento en forma oportuna. Bueno, la meningitis bacteriana es una emergencia médica neurológica y que en ocasiones, si no se detecta a tiempo, puede llegar a requerir también manejo neuroquirúrgico. Entonces, para un buen abordaje de esta patología, se requiere un enfoque multidisciplinario. La meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, esta es, digamos, la más común. Y bueno, en cuanto a de qué se trata esto de la meningitis y demás, pues vamos a hacer un recordatorio breve anatómico. Tenemos las diferentes capas que recubren al encéfalo. Tenemos las meninges que comprenden la dura madre, aracnoides, y la pía madre, que es la que está es más estrecho contacto con el encéfalo. En ese diagrama también se ven las demás capas, ¿no? Que es hueso, periósteo, aponeurosis y piel, que en algunos casos llegan a ser relevantes porque alguna infección, ya sea de piel, aponeurosis o periósteo o hueso, puede migrar hacia el espacio aracnoideo. Bueno, entonces es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causado por bacterias. En este caso solo nos vamos a enfocar a las bacterias porque puede ser causado también por virus, por otro tipo de agentes químicos, etcétera, ¿no? La meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, en países desarrollados, esto es de una incidencia relativamente baja, 4 a 6 casos por cada 100.000 adultos. En el Reino Unido y Europa Occidental se cuenta de 1 a 2 casos por cada 100.000 y esto radica en que en estos países existe un mejor control y pues mayor conciencia respecto al uso de antibióticos. Ya saben que desgraciadamente aquí en México pues casi cualquiera se quiere untar un antibiótico y sobre todo antibióticos de amplio espectro sin siquiera requerirlos. Eso causa demasiada resistencia bacteriana y desgraciadamente condiciona a que en países en vías de desarrollo la incidencia es 10 veces o más de la que se tiene en otros países industrializados, como el nuestro, pues sí es de los que tienen pues una incidencia alta. En cuanto a los microorganismos, pues tenemos al Streptococcus pneumoniae, a la Neisseria meningitidis, como los patógenos responsables del 80% de los casos. Esto porque afortunadamente gracias a la vacunación y eso se han ido erradicando otro tipo de agentes. Por ejemplo, el Haemophilus influenza pues ha disminuido mucho como agente causal gracias a la vacunación que ahora ya se incluye desde etapas muy tempranas de la vida. Y en algunos otros casos hay pacientes que tienen algún tipo de compromiso inmunológico, ya sea adquirido o secundario a otra enfermedad sistémica, y entonces en estos pacientes hay que considerar otros agentes patógenos como la Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus, que como saben pues son patógenos bastante comunes, pero que tienen cierta resistencia a muchos antibióticos, entonces pueden llegar a migrar y causar meningitis. Bueno, entonces el Streptococcus pneumoniae es el agente bacteriano más común, excepto en menores de 2 años, porque ahí cambia un poquito por la cuestión de la vacunación. Presente en más del 50% de pacientes con meningitis bacteriana, el riesgo de mortalidad aumenta acorde a las comorbilidades del paciente, ¿no? Sobre todo si existen deficiencias en inmunoglobulinas, esto se ve mucho en edades tempranas de la vida. La anemia de células falciformes, que esto es endémico en algunas regiones del mundo. Aquí en México también hay que considerarlo con pobladores que vengan de las costas del país, sobre todo aquellos que tengan cierta herencia eh, afroamericana, alcoholismo, diabetes y fístulas de líquido cefalorraquídeo. Más de la mitad de los casos se acompañan de neumonía o sinusitis. Entonces, muchas veces una infección alrededor del cráneo, ya sea sinusitis, una otitis,
puede ser un condicionante previo para la adquisición de una meningitis bacteriana. El riesgo de meningitis postvacunal pues se ha disminuido gracias a la mejora en cuanto a la elaboración y fabricación de este tipo de vacunas. En cuanto al meningococo meningitidis, este puede ser un poco más de adolescentes y adultos, casi igual que el neumococo. Este, pues bueno, va a ser como más prevalente en ese grupo de edad. Coloniza la nasofaringe y en muchos pacientes causa enfermedad invasiva. Entonces, como es altamente invasiva, cuando se sospecha de que un paciente pudiera estar infectado por meningococo, se recomienda el aislamiento, ¿no? Y de preferencia se debe dar profilaxis a todos los contactos que hayan estado cerca del paciente. Bueno, vamos a hablar sobre la presentación clínica. Los síntomas principales de la meningitis, pues bueno, estos van a ser comunes en cuanto a muchas otras cuestiones de irritación meningia. Entonces, bueno, los síntomas principales, vamos a tener un dolor de cabeza que va a ser de una intensidad considerable. Puede haber fiebre, que esto es común por la cuestión inflamatoria, náuseas, fotofobia, rigidez en el cuello, el sueño extremo o fatiga también es algo muy característico. En casos más graves ya puede haber presencia de náusea y vómito en proyectil. Y sobre todo en la presentación con meningococo puede haber mucho los rash, ¿no? Los sarpullidos, que son característicos de la infección por el meningococo. Existe una tríada clásica que van ustedes a leer mucho en los textos de antes, incluso hoy en día todavía. La tríada clásica de la meningitis bacteriana, pues, consiste de fiebre, rigidez en el cuello y alteración del estado de alerta. Sin embargo, esta tríada fue descrita pues previo a la época de los antibióticos, o sea, ya hace muchísimos años. Entonces, esta tríada no la vamos a encontrar de forma característica y solo se va a presentar en el 44% de los casos aproximadamente. Entonces, debido a esto, hoy en día se considera que si se tienen diferentes síntomas, que al menos dos, ya no vamos a esperarnos a tener tres. Si se tienen dos de los síntomas principales, ya sea dolor de cabeza, fiebre, rigidez en el cuello y estado de conciencia alterado, ya desde ahí debemos de sospechar que el paciente puede estar cursando con una neuroinfección y que en un caso pues, puede ser una neuroinfección bacteriana. Y van a estar presentes en el 95% de los pacientes. O sea, dos de los síntomas es más común que los tengamos incluso en etapas muy tempranas, porque recuerden que muchas veces tardan algunos días en presentarse todos los síntomas. En cuanto a los signos meningios, bueno, existen diferentes signos meningios, existen diferentes formas de evocarlos. En general, los tres más comunes, que son así algo de que se puede llegar a ver en un paciente con irritación meningia, sea cual sea la causa. Uno, el más común es la rigidez de nuca, o sea que casi siempre el paciente no va a poder girar su cabeza, bueno, más que nada los movimientos del cuello, porque eso le va a causar mucho dolor, incluso van a palpar el cuello así duro, indurado, y esto le va a provocar demasiado dolor. Uno de los signos característicos del signo de Kerning es cuando elevamos la pierna y el paciente flexiona la otra rodilla de forma refleja por la elongación del espacio aracnoideo. Y el signo de Brudzinski, cuando elevamos la cabeza, el paciente también va a flexionar las rodillas en forma refleja porque está irritado todo el espacio meningio. Entonces, todos estos signos pues son clásicos, ¿no? Pero, o sea, solo nos dicen que está irritado el espacio meningio. Tienen baja sensibilidad porque, pues bueno, son comunes para muchos tipos de irritación meningia. Esto puede ser meningitis química, meningitis viral, meningitis, bueno, por hemorragia, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier tipo de irritación del espacio meningio nos va a dar la presencia de estos signos.
En cuanto a la prueba o estándar de oro para el diagnóstico de la meningitis bacteriana, pues sigue siendo la realización de una punción lumbar y el examen de líquido cefalorraquídeo. Es el estándar de oro para el diagnóstico y sobre todo hay algo importante es al momento de la realización de la punción lumbar, cuando se puede, cuando se tienen los medios, es recomendable la medición de la presión de apertura, ¿no? Porque eso va a ser algo que nos puede dar otro, pues, dato importante para apoyar el diagnóstico, ¿no? Se tiene que cuantificar las células blancas, la medición de glucosa, proteínas, para poder hacer la diferencia entre una y otra patología. Va a haber casos en donde la punción lumbar no se puede realizar por la severidad del cuadro clínico del paciente. Ahorita más adelante vamos a hablar en qué casos no vamos a poder hacer de primera instancia una punción lumbar. En cuanto a las características generales del líquido cefalorraquídeo, tenemos que conocer primero lo que es lo normal, ¿no? O sea, nos vamos a fijar casi siempre en la apariencia, en la presión de apertura, la concentración de leucos. Si existe algún predominio celular, las proteínas, la glucosa y la proporción de glucosa sérica, bueno, cuando a veces se llega a tomar también una glucosa sérica en forma simultánea, entonces lo vamos a tomar en cuenta. Para lo que nosotros respecta, el bacteriano, pues teóricamente debemos de encontrarlo turbio, purulento. Esto ya no va a ser así tan común encontrarlo porque como casi todos los pacientes se untan antibiótico, entonces pocas veces lo vamos a llegar a encontrar. De todos modos, tienen que saberlo. Si lo llegan a ver, significa que pues sí está muy mal ya el paciente. Turbio, la presión de apertura va a estar elevada, los leucos elevados, va a haber un predominio de neutrófilos, las proteínas igual se elevan y la glucosa va a estar un poquito baja junto con la proporción glucosa sérica. El diferencial ante una neuroinfección, pues bueno, va a ser el viral, que ahí vamos a tener casi características muy similares a lo normal, o sea, los cambios van a ser muy sutiles, va a haber a lo mejor un poquito de leucocitosis a expensas de linfocitos y una elevación así muy sutil de proteínas, todo lo demás puede estar normal. En la tuberculosis, pues a veces esa puede tener tanto manifestaciones muy sutiles como muy severas. Ahí, pues sí, lo que más destaca es las proteínas, que ahí sí van a estar severamente elevadas, la glucosa muy disminuida y va a haber igual linfocitos, que esto pues también traduce el tipo de infección ya un poco más crónica, más severa. Otras pruebas de laboratorio que debemos de emplear en caso de que las tengamos disponibles, porque recuerden que estamos en un país muy limitado, no siempre se tienen a la mano muchos recursos. Una es la medición del lactato. Este incluso se puede hacer con un gasómetro convencional, se puede procesar esa muestra para determinar si existe o no una elevación del lactato, que esto nos da cierta información de que hay un proceso ahí metabólico anaeróbico, que esto secundario a la colonización de bacterias en el espacio aracnoideo, la medición de procalcitonina. Obviamente que tenemos que hacer o pedir una tinción de Gram, los cultivos, y hoy en día lo más recomendable es pues solicitar PCR. De hecho existe un panel que es un FilmArray de distintos agentes patógenos en donde se manda, se procesa esta prueba mediante pruebas de polimerasa en cadena y con esto podemos determinar el tipo de patógeno de forma más rápida a la forma tradicional que eran los cultivos, que muchas veces los cultivos o salen negativos, o bueno, sin crecimiento, o tardan así meses o semanas en tener un reporte. O no podemos esperar porque pues esto es una urgencia y también depende del resultado, el ajuste al tratamiento, pues si está disponible, pues mandar un film array múltiple que realmente pues costo-beneficio sí es algo bastante bueno porque ronda alrededor de una prueba de estas
2.500, 3.500 pesos, que realmente ante una situación así de grave, pues sí conviene. Indicaciones para neuroimagen. Como ya les había dicho, hay momentos en donde no vamos a poder hacer de primera instancia una punción lumbar porque puede poner en riesgo al paciente. Entonces, casi siempre se recomienda, en caso de que lo tengamos ahí a la mano, pues hacer primero un estudio de neuroimagen antes de hacer la punción lumbar. Entonces, si un paciente llega al servicio de urgencias y dicen que tuvo movimientos involuntarios que sugieren crisis convulsivas, alteraciones del estado de alerta, aquellos pacientes inmunocomprometidos, VIH, post-trasplantados, enfermedades autoinmunes, diabetes, etcétera, es mejor tener un estudio de imagen previo. Signos que nos orienten a que pueda haber una focalización por lesiones ocupantes, dícese absceso, y moderada severa alteración del estado de conciencia. Esto quiere decir que pudiera estar en relación a un síndrome de hipertensión endocraneana. Eso también sería algo delicado, ¿no? Se puede hacer una tomografía o resonancia magnética. Esto ya va a depender, una, del sitio donde estén atendiendo al paciente y dos, de la disponibilidad de tiempo, ¿verdad? Porque para una tomografía tardan 5 o 10 minutos y para una resonancia pues sí se llevan como muy rápido 20 minutos. Entonces, sí, la cuestión de tiempo a veces eso hace la diferencia. En este ejemplo se ve una lesión hipodensa con un halo hiperdenso en la fosa posterior, cerca del hemisferio cerebeloso derecho, y eso es un pequeño absceso que causa un efecto de vector sobre el cuarto ventrículo. En esta otra, en resonancia magnética, que de hecho, o sea, sí la tienen y si el paciente también se deja, porque luego están en estado de agitación psicomotriz, cosa que tendrían que usar una sedación leve. Realizando la resonancia magnética, aquí se ven datos mucho más claros. Acá, por ejemplo, no tiene para, bueno. En la resonancia magnética tenemos del lado izquierdo un borramiento discreto de los surcos y cisuras y vemos mayor intensidad por aumento de la señal del líquido cefalorraquídeo versus el lado derecho en donde lo vemos muy normal. Del otro lado, esto traduce que hay un edema cortical, prácticamente que abarca todo el hemisferio del lado izquierdo. Bueno, en caso de que pues no tengamos tomógrafo, resonancia, ya saben, la realidad de muchas clínicas, hospitales, pues bueno, hay que priorizar y hacer la punción lumbar, ¿no? O sea, cuando no se tiene de otra, pues bueno, lo podemos hacer así también. Principales complicaciones intracraneales de la meningitis bacteriana en adultos. El hecho de que se trate de forma oportuna, pues es justamente evitar estas complicaciones que pues pueden estar, pues bueno, dar un panorama sombrío al paciente. Entonces, de las complicaciones que se encuentran comúnmente, pues bueno, uno, que presenten crisis convulsivas por el mismo edema. Ya habíamos hablado que el edema cerebral empieza a irritar partes de la corteza y al irritarse la corteza, pues eso conlleva a crisis convulsivas. Las áreas que estén igual con mucho edema pueden causar una herniación transentorial, sobre todo porque recuerden que es una caja y donde no hay espacio hacia donde moverse, entonces el pedúnculo cerebral se puede empezar a herniar hacia la fosa posterior. Puede haber hidrocefalia por el mismo proceso inflamatorio, se bloquea la absorción y circulación de líquido cefalorraquídeo mientras este se sigue produciendo, pero ya no circula bien, puede causar una hidrocefalia. Por el mismo proceso inflamatorio y la microangiopatía vascular séptica, puede haber infartos parenquimatosos, que es una complicación bastante seria. Y bueno, ya dijimos las crisis convulsivas que pueden ser por solo el edema o por el infarto. O sea, las crisis convulsivas traducen que hay una situación más grave.
¿Qué tenemos que considerar en cuanto al abordaje diagnóstico? Que ya habíamos dicho que es un enfoque multidisciplinario. Pero si se fijan ustedes acá en este esquema, algo que realmente pues es de lo más importante es, uno, la punción lumbar, los estudios de imagen. Todo lo demás pues deriva de la punción lumbar, ¿no? Los estudios de PCR, los cultivos, la concentración de lactato, todo eso se extrae de la muestra de líquido cefalorraquídeo. También se recomienda la realización de hemocultivos en forma simultánea y seriada, sobre todo cuando se sospecha de que pudiera haber ahí algún agente patógeno multiresistente, ¿no? Que eso también lo tenemos que considerar. Y en ocasiones, cuando lo que les comentaba, los cultivos salen negativos, pues bueno, a veces en el hemocultivo puede llegar a salir positivo, pero si se dispone de PCR, pues mejor PCR porque sale más rápido incluso que el hemocultivo y es un poquito más certero. Entonces, en cuanto al manejo inicial, siempre tenemos que priorizar el inicio de una terapia empírica en estos casos. Entonces, bueno, se toman los hemocultivos, iniciamos la antibiótico terapia empírica. Siempre tenemos que tener en cuenta los agentes más comunes, que por eso los mencionamos, y casi siempre ya son resistentes a la penicilina, por lo cual no lo vamos a utilizar. Y lo que les decía, desgraciadamente en nuestro país mucha gente recibe ceftriaxona nada más por una faringitis o cualquier cosa que ya se sienten mal, les duele algo y ya les dan ceftriaxona, ¿no? Entonces está muy mal porque generan resistencia bacteriana. Y considerando que las guías marcan que la ceftriaxona es una de las posibilidades, como una cefalosporina, aunado a la vancomicina, como terapia empírica inicial. Entonces, según otros factores, pues se puede ajustar el tratamiento empírico. Por ejemplo, cuando se considera que pudiera haber sospecha de listeria, pues agregamos un poquito de ampicilina, ¿no? Algo de la terapia adyuvante es la dexametasona. Esto ya está bien estudiado, se han hecho muchos estudios que han demostrado el beneficio real de los esteroides, porque casi siempre van ustedes a escuchar que en muchas patologías no están indicados los esteroides porque conllevan a mayor riesgo de mortalidad, etcétera. Pero en el caso de las neuroinfecciones asociadas a la meningitis bacteriana, ya se ha demostrado que ayuda al proceso inflamatorio y que con esto también puede llegar a mejorar la cuestión pues del pronóstico funcional y disminuir el riesgo de secuela. Entonces, la dexametasona debe de iniciarse junto con los antibióticos, o sea, no antes y de preferencia no después, casi siempre al momento. Entonces, ahí se debe administrar durante 4 días a una dosis de 10 miligramos por vía intravenosa cada 6 horas en pacientes adultos. Esto a veces lo tenemos que ajustar a la presentación de los fármacos, porque la dexametasona viene casi siempre en ampolletas de 8 miligramos o de 4 miligramos, que es más raro de encontrar, pero lo más común es la de 8 miligramos y bueno, podemos dejar con 8 miligramos cada 6 horas o lo que dispongamos, pero sí es muy importante anotarla junto con los antibióticos. Bien, hasta ahorita alguna duda que tengan, algún comentario, algo que hayan escuchado. No, doctor. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las complicaciones. Existen diferentes complicaciones neurológicas y esto también lo tenemos que tener en cuenta. En una fase inmediata, en las primeras 72 horas del inicio del cuadro clínico, pues ya les había comentado que puede haber un edema cerebral muy grave, hipertensión endocraniana, un desequilibrio ácido-base, crisis convulsivas, puede llegar al estado epiléptico, que ya escucharon que eso es algo bastante serio y muy severo. La secreción inapropiada de hormona antidiurética por el mismo edema, pues, se puede llegar a infartar también la hipófisis, la hemorragia intracraneana, el estado de choque y muerte cerebral. Entonces siempre tenemos que tenerlo en mente y también informarse a los familiares, ¿no? Porque hay que decirles que con una neuroinfección el paciente puede fallecer inmediatamente. Pasan algunas horas, después de 72 horas hasta 7 días, ahí lo que podemos llegar a encontrar son higromas subdurales, que estos son secundarios a sangrados venosos. Podemos llegar a tener ahí un higroma subdural, un empiema subdural por acumulación ahí de bacterias.
hidrocefalia obstructiva, la ventriculitis por la misma inflamación secundaria. Puede ya empezar a haber datos de hipoacusia, el absceso subdural, disminución de la agudeza visual, neumonía, absceso cerebral y mielitis. También en algunos casos más serios podemos encontrar este tipo de complicaciones. En la fase intermedia, ya entre 7 a 14 días, pues bueno, sigue siendo una situación en el absceso cerebral. Aquí ya puede haber daño severo al parénquima que nos condiciona atrofia cerebral. Ya las crisis convulsivas, y ya si estos permanecen de 7 a 14 días, es altamente probable que ya el paciente quede con epilepsia. Y en la fase tardía o secuelas post-infección, pues bueno, un paciente con meningitis bacteriana de secuelas puede quedar con crisis convulsivas, ya epilepsia de por vida. Un daño neurológico también profundo, que puede haber afección motora, cognitiva, afectiva, sensorial, puede haber ceguera, hipoacusia profunda bilateral. Una de las complicaciones serias y la más común es la hipoacusia secundaria a una meningitis bacteriana. Eso lo tienen que tener en cuenta porque todos los pacientes que cursan con ese tipo de complicación pueden quedar con hipoacusia profunda bilateral. Y en estos casos, bueno, hay que pues comentárselo, sobre todo cuando sucede en etapas muy tempranas de la vida, que pues el paciente puede llegar a quedar con hipoacusia o ceguera en casos más serios. Ya cuestiones de manejo de una meningitis complicada, o sea, cuando ya la cuestión se salió de control, pues tenemos que meterlo a una unidad de cuidados intensivos por el alto riesgo de herniación cerebral, y acá de preferencia se debe de colocar un catéter para la medición de la presión endocraneal, el manejo de diuréticos osmóticos para disminuir la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral, las punciones lumbares repetidas, drenaje lumbar, o ya mejor ponerle una ventriculostomía en pacientes con hidrocefalia aguda. O sea, ya estas son complicaciones más serias, más graves. El monitoreo electroencefalográfico continuo, esto es muy importante porque con este se puede estar identificando al momento si el paciente que tiene algún tipo de alteración del estado de alerta, si estos son equivalentes a crisis convulsivas o incluso llega a estar convulsionando en un estado epiléptico no convulsivo, significa que su cerebro está así súper mal, convulsionando, pero clínicamente no vemos ningún movimiento. Cosa que es igual una situación muy crítica porque eso hace que el paciente, si no se detecta a tiempo y no se trata, pues igual el pronóstico funcional pues es más sombrío. Ya en esos casos, pues obviamente se va a dar un manejo avanzado de la vía aérea, ahí ya se van a administrar igual más esteroides, algunas aminas para mantener la presión arterial media constante, iniciar cristaloides albúmina, y bueno, considerar el uso de catéter Schwann-Ganz para monitorear mediciones hemodinámicas. Cosas ya en cuanto a la cuestión gastrointestinal, pues vamos a tener que alimentar al paciente por sonda nasogástrica, iniciar profilaxis con inhibidores de bomba de protones, y otros cuidados de apoyo pues van a ser administrar heparina subcutánea como la profilaxis contra la trombosis venosa, mantener la glucemia muy bien controlada, y en pacientes con una temperatura mayor a 40, pues uso de enfriamientos por conducción o agentes antipiréticos. Entonces, bueno, pues con esto concluimos esta clase de meningitis bacteriana. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, creo que no. Muy bien. Bueno, pues eso sería todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos, que estén bien, buen día.